El día de hoy te voy a hablar de las 3 características más importantes de la pintura de Diego Velázquez. Al menos desde mi punto de vista, porque la verdad es que desde que comencé este canal he hecho muchos capítulos referentes a su técnica, pero nunca uno donde te hable las motivaciones por las cuales me obsesioné por muchos años con entender no solamente su técnica, sino su obra y su vida. Diego Velázquez nace en Sevilla en 1509, la capital artística de los encargos eclesiásticos. Pacheco fue el maestro de Velázquez, a pesar de que no fue uno de los más grandes pintores, era un intelectual de su época y muy respetado. Y en su estudio y a su alrededor se reunían las figuras más importantes de la cultura de Sevilla de esa época, de lo que entendemos que Velázquez fue una persona muy leída, con conocimiento de los clásicos griegos y probablemente con una capacidad de entender su entorno muy amplia. Lo que nos lleva a la primera característica importante de la pintura de Velázquez: el café. El café que voy a colar para ponerme a hablar de esto, porque me voy a sentar un momento. Feliz café. Pacheco tenía una amplia erudición humanista y congregaba en sus espacios a la flor y nata de la cultura intelectual sevillana. Velázquez absorbió de ese entorno por 6 años todas las novedades de la cultura de poetas, escultores, pintores, filósofos, teólogos, en fin, una gran variedad de conocimientos que le permitieron a él cimentar sus bases sobre la primera característica de lo que vamos a hablar: el naturalismo en la obra de Diego Velázquez. Una de las cosas que me llamó la atención al inicio fue el ver cómo Diego Velázquez desarrollaba las imágenes o los momentos de la cotidianidad sevillana. Incluye el bodegón, que era un tema menor en la pintura de esa época, dentro de las escenas del día a día, y los pinta con maestría. Algo muy interesante de apreciar en este tipo de pintura es la manera en la que él retrata las escenas comunes de su vida, de su entorno. Aquí vemos una escena muy particular que es la vieja friendo huevos, y se ve la atención a los detalles, ¿no? Toda la expresión que hay en la descripción de cada elemento que está utilizando, la reproducción de las texturas, la creación de la composición mediante los elementos que después iba a inspirar a otros artistas, el trabajo en las expresiones de los retratos siempre son muy particulares en la obra de Velázquez, y este elemento lo podemos ver repetido en varias obras donde el bodegón se convierte en una parte fundamental de la expresión artística que se está desarrollando en el momento. En muchas referencias se habla de la tendencia caravallesca que tenía sobre su obra. Sin embargo, Caravaggio muere apenas unos años después que Velázquez nace, así que al menos de que en Sevilla hubiesen obras de Caravaggio, lo más seguro es que él haya tenido contacto con su obra a través de los intelectuales de su época, mientras se formaba en el taller de Pacheco. Y a pesar de que, como dije anteriormente, Pacheco no fue un excelente pintor o quizás el pintor más brillante, sí supo transmitirle a Velázquez todos los fundamentos prácticos y teóricos del dibujo y la pintura. La segunda característica importante es el desarrollo técnico y su comprensión con respecto a lo que logró en la pintura, que déjame decirte, desde el punto de vista de la observación, es realmente difícil de lograr. Básicamente, Velázquez entendió cómo funciona el ojo humano, y te lo voy a resumir con un ejemplo muy sencillo. Pon tu atención en la punta del dedo y te vas a dar cuenta cómo todo lo que está alrededor de este punto se difumina, se ve borroso. Bueno, Velázquez logró traducir eso a la pintura, y eso es jodidamente difícil cuando solamente te enfrentas al natural, porque no solamente significa que tienes una capacidad de reproducir técnicamente lo que vas a hacer, sino también tienes una capacidad de profundizar sobre la naturaleza de una manera que el resto de los pintores no pueden. Una de las características más importantes la quiero resaltar, y es de la obra de Tiziano, porque en su obra más tardía podemos apreciar que ya empieza a simplificar la información, a desdibujar los bordes, a crear detalles donde ya
no existen acentos duros, donde todo empieza a volverse más atmosférico, y esto es lo que debe haber inspirado a Velázquez a desarrollar con mayor atención toda la investigación que realizó en torno a la atmósfera. Y lo podemos ver como sus primeras obras, aquí por ejemplo en la rendición de Brera, una serie de figuras que están todas amontonadas prácticamente en dos planos, y que inteligentemente coloca al caballo y las lanzas para crear un sentido de profundidad, y eso lo va perfeccionando con el tiempo en la medida que va desarrollando obras. Aquí en el caso de Los Borrachos podemos ver más o menos el mismo tratamiento, donde tiene una figura principal a mano izquierda que coloca para crear un poco de profundidad, y todo el resto de los retratos de los borrachos siempre se ven en uno o dos planos prácticamente, ¿no? Todavía no se empieza a apreciar ese sentido de distancia que hay entre las figuras. Sin embargo, en la medida que empieza a avanzar, después del primer viaje a Italia, y en la medida que estudia, crea obras, por ejemplo, como la de Túnica de José, donde ya empezamos a ver de la figura a la izquierda hacia las figuras que están pegadas en el fondo, como si hay una distancia, si hay una lejanía, hay un efecto de luz que empieza a hacerse cada vez más potente, y también vemos como las figuras que están al final comienzan a desdibujarse, donde podemos apreciar que hay personas, pero técnicamente son prácticamente sugeridas, ¿no? Esto lo seguimos viendo en la fragua de Vulcano. Podemos apreciar cómo entre cada una de las figuras ya se empieza a respirar una atmósfera, un aire que pasa entre ellas, hay una profundidad en el espacio, pero quizás la obra clave donde él concreta todo esto es en Las Meninas, y esto lo podemos apreciar viendo cómo hay una sensación de distancia no solamente lograda por la atmósfera, sino también por la manera en la que colocó los retratos. Vemos desde el primer retrato de la infanta, y como vamos hacia la derecha se va perdiendo los bordes, se va perdiendo el foco, la pintura se hace cada vez más transparente, más sencilla, y ese juego de pinceladas sueltas y transparencias crea esa sensación de atmósfera que nos hace sentir que podemos entrar a caminar en ese espacio. Quizás el logro más impresionante de Velázquez y su capacidad de observación la tenemos en Las Hilanderas, cuando vemos el movimiento de las ruedas, cuando capta muchos años antes de la fotografía el movimiento. Así que Velázquez es uno de los pintores con más cambios que podemos ver desde el punto de vista de su comprensión de la observación del natural, y cómo logró plasmar la atmósfera en obras que son realmente importantes desde mi punto de vista para la comprensión de los principios de la pintura en general. Así que esta fue una de las cosas que más me explotó el cerebro cuando fui entendiendo la forma en la que él percibía la naturaleza. Y con eso te voy a hablar del tercer punto, y quizás el más importante de todos. El tercer punto, y quizás el más importante de todos, es su humanidad. Y quizás no lo consideres relevante, pero voy a citar a uno de los maestros más importantes que he tenido en mi vida, que se llama Ramiro Sánchez, y es director del programa de pintura de la Florence Academy of Art. Cuando me dijo que el objetivo de la pintura es convertirte en una mejor persona. Y para que una pintura logre hacer eso, creo que lo más importante es tener una gran capacidad de sentir. Y con esa capacidad de sentir podemos expresar el mundo que vemos y cómo lo sentimos, para que los demás se puedan identificar con eso. ¿Y por qué Velázquez fue tan importante para mí en ese momento y hasta ahora lo sigue siendo? Porque dignificó la condición humana a través de sus pinturas. Y es cierto que mucha de su obra está destinada a encargos de la realeza, pero en los momentos en el que él se dedicó a pintar para él mismo, pintó a su gente, dignificó a las personas que lo rodeaban y nos enseñó un poco el carácter psicológico que había detrás de sus modelos. Y para poder plasmar el aspecto psicológico de las personas a las que estaba pintando, pienso que es necesaria una gran capacidad de empatizar con él o con ella, porque es la forma de entender lo que está viviendo, lo que está sintiendo, para poder pintarlo y reflejarlo tal cual lo expresa Inocencio X.
troppo vero. Y es aquí donde encontramos que Velázquez es capaz de expresar la personalidad de sus modelos con una maestría técnica bárbara, pero también con una capacidad de permitirnos entender la personalidad de quienes estaban frente a él. La realidad es que retrato a retrato vemos cómo dignifica la condición del personaje que tiene frente a sí y cómo nos hace entender que están allí, que están vivos, que nos están observando y que es Velázquez el artista que está encargado en darnos un testimonio de quiénes fueron esas personas que compartieron la vida junto a él. Así que poco a poco vamos viendo cómo logra esos detalles hasta que finalmente llegamos a el Inocencio X, que en mi opinión es quizás el mejor retrato de la historia del arte, no solamente por la forma en la que está pintada, que es una forma increíblemente magistral y compleja, sino también por el carácter y la personalidad que pudo sacar de su personaje, dejando un testimonio para la historia de lo que la pintura puede lograr. Y si hay alguno de ustedes que no ha retratado a alguien del natural, te voy a explicar algo muy básico y que es una de las cosas más bonitas de desarrollar en este género de la pintura. Cuando tú compartes con una persona frente a frente, estás pintando una serie de momentos de esa persona. No es como captar en una fracción de segundo en una fotografía una expresión. Es ver los altibajos emocionales de una persona que puede estar pasando por X cantidad de situaciones y va de la alegría a la tristeza, a la euforia, a la tranquilidad. Todo eso comprimido en una pintura deja una biografía de la esencia de lo que es esa persona. Ahí podemos entrar en dos discursos, que es cómo ves a la persona y cómo el pintor se siente y cómo la refleja, pero eso no es tema de este capítulo. Pero creo que reflejar la humanidad y permitirnos sentir a través de una pintura es una de las cosas que hacen que la pintura valga la pena buscarla, perseguirla. Y a pesar de que es una búsqueda inalcanzable de esta belleza, creo que no podemos dejar de expresar quiénes somos y cómo vemos el mundo en el que vivimos. Porque a través de esas pinturas, Velázquez nos sigue enseñando hasta el día de hoy un camino al que podemos seguir. Así que te dejo aquí la investigación que he realizado sobre Velázquez, que quizás puedas considerar útil. Y te invito a que la próxima vez que vayas a explorar sobre la vida de un pintor, indaga un poco más allá de la técnica, porque usualmente ahí es donde están las verdaderas respuestas que nos hacen construir un camino en torno a la pintura.